parámetros de gestión, cómo se están gestionando, y a partir de eso determinar unos elementos básicos fundamentales para orientar la gestión de las organizaciones. Y bueno, debemos empezar diciendo lo que hemos venido hablando en estos días, que hablar de finanzas convencionales y finanzas populares solidarias es hablar de diferencias muy marcadas, es hablar de dos modalidades financieras que hasta cierto punto se contraponen entre sí, que no es lo mismo, que no estamos hablando de experiencias financieras pequeñas, microfinancieras, estamos hablando de organizaciones sociales que se contraponen a organizaciones de intermediación financiera clásicas o tradicionales. En ese sentido, las finanzas populares y solidarias son parte de la economía popular y solidaria que si quiere, se contrapone a lo que es la economía convencional o capitalista. Bien, y hablar de finanzas populares y solidarias también requiere hacer una revisión rápida de lo que es el marco normativo en nuestro país, que sabemos están reconocidas en la Constitución ecuatoriana, en el artículo 309, donde se señala que el sector financiero nacional está compuesto por un sector financiero privado, que básicamente son la banca privada, un sector financiero público y un sector financiero popular y solidario. Luego el artículo 311 nos habla de quiénes componen este sector financiero popular y solidario. Y nos dice que son las cooperativas de crédito, pero también existen las experiencias asociativas, solidarias, tales como las cajas y los bancos comunitarios. En el Código Orgánico Monetario y Financiero encontramos en el artículo 458 una explicación un poco más amplia, detallada de lo que son las cajas y bancos comunitarios en nuestro país, y ahí se señala que estas organizaciones son cajas, bancos comunitarios, cajas de ahorro, que son organizativas, están conformadas por socios que pueden optar por personería jurídica y que ellas tienen su propia estructura de gobierno, administración, representación, autocontrol social y rendición de cuentas. En ese sentido, lo que señala el artículo 408 del Código Orgánico Monetario y Financiero es que ellas deben gestionarse como una organización distinta, diferente, considerando su naturaleza, como bien lo señalaba anteriormente, muy diferente a las finanzas convencionales. Pero ¿qué es la gestión? Un poco para entrar ya en materia de lo que es la gestión de las organizaciones, cajas y bancos comunitarios. La gestión, como sabemos, se puede hablar mucho sobre gestión. Básicamente entendemos por gestión dos grandes grupos de actividades operativas y actividades directivas. Dentro de las actividades operativas está la administración en sí misma, la administración interna de las operaciones de las organizaciones. Mientras que por el lado de las actividades directivas tenemos el gobierno, la planificación, en sí el cumplimiento de esos objetivos sintetizados en una visión de las organizaciones. Gestión entonces será una organización, la coordinación de los esfuerzos de las personas para realizar actividades planificadas con el fin de lograr objetivos deseados. Y aquí vamos entrando ya un poco en materia. ¿Cuáles son los objetivos de las organizaciones de finanzas populares solidarias, específicamente cajas y bancos comunitarios? He desarrollado este cuadro que estoy segura hay otros elementos que pueden hacer diferencias sustanciales entre una y otra modalidad, pero las he sintetizado a efectos de la investigación realizada en estos grandes grupos de diferencias. Y en primer lugar he situado la finalidad. Desde el lado de las finanzas convencionales, la finalidad, como hemos hablado, siempre será el lucro, la ganancia, la acumulación de los capitales. Mientras que por el lado de las finanzas populares y solidarias, la finalidad no es el lucro, no es la ganancia, sino la democratización de recursos. Esa democratización que también hemos venido hablando, que es facilitar el acceso de los recursos a todas las personas, es decir, aquellos que fueron excluidos de un sistema financiero tradicional, que a través de las finanzas populares y solidarias puedan
acceder a estos recursos. Aquellos a quienes se les negó un crédito, un producto, un servicio financiero, puedan hacerlo a través de las organizaciones de finanzas populares solidarias. Desde la perspectiva de las finanzas convencionales, se puede también que no interesa el desarrollo local. Vamos a ver en unas diapositivas siguientes que es el desarrollo local desde esta perspectiva. Desde el lado de las finanzas populares solidarias estamos hablando de que son organizaciones que promueven el desarrollo local en forma sostenible e integral. Las organizaciones de finanzas convencionales están basadas en la unión de capitales, mientras que en las finanzas populares solidarias están basadas en la unión de personas. También desde el lado de las finanzas convencionales encontramos otra diferencia en cuanto al tipo de relaciones que se establece con el cliente, que no se denomina socio, sino cliente. Entonces, con los clientes lo que se establece son relaciones exclusivamente comerciales. Por las finanzas populares solidarias, estas relaciones son vínculos sociales, son estas relaciones de confianza que impulsan otro tipo de actividades como las comerciales, como las financieras. También vemos en las finanzas convencionales que estas son gestionadas exclusivamente por los dueños del capital. Llámense accionistas, llámense stakeholders, pero son gestionadas exclusivamente por los dueños del capital. En las finanzas populares solidarias no, son gestionadas por todos los socios, sin distinción, y esta es una particularidad muy importante de estas organizaciones. También en las finanzas convencionales encontramos, no en todos los casos, por supuesto, que generalmente son parte de holdings empresariales o grupos corporativos. En las finanzas populares solidarias no, son autogestionarias, son impulsadas por las comunidades, por las localidades. Entonces, resumiendo esas diferencias que veíamos en el cuadro anterior, decimos que las organizaciones de finanzas populares solidarias son organizaciones de personas, no de capitales, que atienden demandas financieras locales mediante la entrega de productos y servicios financieros, tales como el ahorro, el crédito, con el objetivo principal de lograr el beneficio común de la comunidad o territorio. En este sentido, se constituyen en oportunidades efectivas de inclusión financiera, como les mencionaba anteriormente. Estas diferencias sustanciales que nos llevan a sintetizar lo que son las organizaciones de finanzas populares solidarias, nos plantean cuestiones importantes en cuanto a un modelo de gestión. De ahí partió la necesidad de hacer la investigación que les señalaba, señalando entonces cuál es la ruta, cuáles son los objetivos que deben seguir. Si ya tenemos claras las diferencias, entonces ahora, ¿cuáles son esos elementos que nos van a guiar a construir un modelo de gestión o a orientar por lo menos a las cajas y bancos comunitarios a construir una línea, una ruta segura que les asegure la consecución de sus objetivos? Desarrollamos entonces este gráfico que lo que nos dice es que las organizaciones, cajas, bancos comunitarios no son organizaciones exclusivamente económicas. Ellas tienen diferentes dimensiones, entre ellas diría una de las más importantes es la social, son organizaciones sociales como les decía, pero también tienen una esfera política, cultural, ambiental. Y en ese sentido, a efectos de la investigación realizada, vimos que hay tres dimensiones que se deben considerar en el diseño de un modelo de gestión para estas organizaciones. Estas dimensiones son el capital social, la orientación hacia el desarrollo local y la integración. Vamos a ir viendo estos tres elementos, este es el título de la ponencia, una a una, en qué consisten ellas. El capital social, estamos hablando de un modelo de gestión que apunte hacia la construcción y fortalecimiento del capital social. Y el capital social, aunque ya se ha hablado acá algunas veces, son esos vínculos de confianza, son esas relaciones sociales entretejidas al interior de las organizaciones. Son esas relaciones que van más allá del círculo familiar, entre vecinos, entre comunidades, que se conocen,
conocen, que saben las necesidades, no solo comunes, sino también las necesidades particulares. Es ese capital social que no surge espontáneamente, que no se da porque sí, se da porque hubo un proceso de construcción. En la investigación realizada se vio que estos vínculos se desarrollan muy profundamente cuando hay lucha social de por medio, cuando están luchando por intereses comunes del territorio, de las localidades, de los barrios. Ahí se van fortaleciendo, se van construyendo, pero necesitan seguir siendo apuntalados, necesitan seguir siendo fortalecidos. Este capital social, de acuerdo a lo que señala Pierre Bourdieu, necesita ser construido, pero también conforma un conjunto de recursos actuales y potenciales, es decir, en las relaciones sociales de las personas hay un potencial económico, hay un potencial social, hay un potencial de integración que no puede ni debe desaprovecharse según lo que dice el autor. Estos vínculos, como ya manifestaba, impulsan más bien el intercambio de bienes y servicios y promueve así también la entrega de control de bienes materiales y de bienes financieros también. Es decir, la entrega de recursos financieros, escasos o muchos, en las comunidades, aún a los vecinos, a los comuneros que decidieron crear estas cajas y bancos comunitarios, se da por el hecho de la confianza que existe en las comunidades. De allí la importancia de fortalecer este capital social. Ahora, en nuestra investigación lo que vimos es que este capital social se fortalece o se construye a partir de dos elementos. A partir de dos acciones concretas, que son los procesos de capacitación y la participación democrática. Vamos a hablar de un poco acá. He puesto algunos elementos que nos orientan en cuanto a qué clase de capacitación, en qué los vamos a capacitar. Vamos a capacitar en realidad el proceso de capacitación es una formación de sujetos, de nuevos sujetos, sujetos empoderados, sujetos autogestionarios, sujetos que no esperan recibir del Estado, sino que se autoconstruyen sus experiencias. Si bien el aporte del Estado es importante, como señalaban en las ponencias anteriores, también la autogestión es determinante en esta civilización. Entonces, se capacita a los sujetos para el ejercicio de actividades de participación ciudadana, ¿sí? En donde hay elementos clave como son el reconocimiento de los derechos. A pesar de que estamos en una época tecnologizada en muchos lugares, no existe todavía este conocimiento de los derechos ciudadanos que tenemos aquí en el Ecuador. Entonces la capacitación empieza por allí, en reconocernos como sujetos, primero que el ser humano está en el centro de todas las actividades económicas, que el ser humano está en el centro de las organizaciones y que por él y para él se desarrolla todo lo que se pueda desarrollar alrededor de estas experiencias. Entonces, esta capacitación, vimos en nuestra investigación, que debe ser un proceso permanente, que no va a ser como un requisito para adquirir un crédito, que va a ser un proceso constante de formación de sujetos e individuos, que se complementa con la participación democrática ampliada a todos los sujetos. También se ve que en organizaciones de cajas y bancos comunitarios esta participación democrática, esta toma de decisiones, está restringida a grupos cerrados de socios, lo cual desvirtúa la naturaleza de las organizaciones, puesto que esta participación es igualitaria. Estamos hablando de inclusión y esa inclusión debe manifestarse o evidenciarse en una participación democrática dada en condiciones de legitimidad e igualdad. El segundo elemento que hemos encontrado es la orientación hacia el desarrollo local. Y también sobre el desarrollo local se ha teorizado mucho, se ha hablado mucho del desarrollo local, pero desde nuestro enfoque, para efectos de nuestra investigación, hemos planteado el desarrollo local entendido como el alcance que tienen las organizaciones de finanzas populares solidarias en sus territorios. Es
¿Qué tienen que hacer en sus territorios? Siguiendo lo que señala Corallo, el desarrollo local se entiende desde una perspectiva que reconoce los recursos, las capacidades, las aspiraciones de los individuos que estratégicamente organizados y reconocidos pueden transformar favorablemente su propia comunidad. Este desarrollo local entonces implica tres cosas que también hemos sintetizado y son: una, fomento e impulso de las actividades productivas; segunda, creación de espacios de organización e integración social en condiciones de igualdad, ya lo dijimos; y la tercera, la construcción de nuevos sujetos sociales conscientes de su valor individual e identidad histórica. Pero ¿cómo entonces las cajas y bancos comunitarios contribuyen a ese desarrollo local? En el primer punto, en el ámbito económico que hablábamos del fomento de las actividades productivas, las cajas y bancos comunitarios están reteniendo y aprovechando los recursos locales. Luego, insisto en este punto, pueden ser escasos, pero son y hay recursos locales. Cuando hay esa recuperación y aprovechamiento de estos recursos, es decir, los recursos son retenidos en sus localidades, no salen a las grandes ciudades, sino que se quedan ahí. Estos recursos son canalizados hacia las actividades productivas que necesita la localidad, la comunidad: la compra de ganado, la compra de chancho, la compra de tierra, es decir, se están satisfaciendo las necesidades locales. Y cuando esto ocurre, pues los economistas me darán la razón, que se da el tema de la dinamización de la economía. Es decir, los recursos circulan localmente, porque la persona que compró el terreno, la vaca o lo que necesitaba para su producción en una comunidad especialmente rural, lo que va a hacer es entregar nuevamente esos aportes a la caja, al banco comunitario, porque es socio, se ha identificado con una organización que le pertenece, se siente parte, devuelve estos recursos a la caja o al banco comunitario y se da el círculo económico donde los recursos locales no salen, sino que más bien la economía se ha dinamizado. En el ámbito social, político, cultural, hablábamos hace un momento, ¿cómo las cajas contribuyen al desarrollo local? Bien, las cajas, bancos comunitarios, favorecen la organización e integración social, porque dentro de estas organizaciones existe la vivencia de valores, la identidad cultural, hay participación democrática, como decíamos, y hay liderazgo y empoderamiento. El tercer punto que señalábamos es la integración. Esta integración que tiene mucho que ver con lo que nos hablaban en la mañana sobre los circuitos económicos solidarios, es fomentar ese aislamiento de las organizaciones, es decir, trabajemos en circuitos, trabajemos en redes, apostemos a la unidad, y también habla del apoyo estatal, que es tan importante. También se necesita la integración de recursos, no solo autogestionados, pero también el apoyo estatal, como son el financiamiento y la asistencia técnica. No da tiempo, concluyo mi presentación y doy paso al moderador de la mesa. Bueno, el tema es la siguiente. Creemos que hay que poner en el país sobre la mesa del debate el tema de una agenda mínima, una agenda básica en materia de economía popular, solidaria e inclusión financiera. Este tema no es nuevo, compañeros, no es nuevo, se viene debatiendo, está en la academia, estamos debatiendo aquí en este seminario el tema de la EPS, Economía Popular y Solidaria, o la economía comunitaria, pero es hora de establecer una agenda de política pública. Entonces la propuesta es, como les digo, en estos 25 minutos de explicarles cuál es esta propuesta de agenda pública que vincule las dos cosas, la inclusión financiera y que vincule el tema del fortalecimiento de la economía popular y solidaria. Estoy hablando un poquito rápido, es que voy a cumplir los 25 minutos. ¿Por qué este estudio? Miren, la mitad de ecuatorianos, nosotros somos gente que nos visita de otros países, la mitad de ecuatorianos adultos mayores de 15 años no tienen acceso a servicios financieros. No hay acceso, ni a un producto financiero ni a un servicio financiero. 6 de cada 10 ecuatorianos con capacidad de trabajar se encuentran bajo la modalidad, bajo
bajo la ocupación de empleo no adecuado, vulnerable. Esto ya lo manejamos aquí, un extranjero me dice, no entiendo qué quieres decir. Lo que quiero decir es que de 10 ecuatorianos, 4 tienen trabajo formal y 6 tienen trabajo informal. Y no es que sea, está bien, un trabajo informal es digno, un trabajo, ¿no es cierto?, ocasional es digno, pero no, es vulnerable. Y eso nos preocupa y eso duele a la sociedad ecuatoriana, que sea la realidad del país hoy esa. La EPS también decimos, yo lo digo con mucha frontalidad, es un receptáculo, no es una mala palabra, es un receptor de la crisis económica. Es eso lo que tenemos. La gente sale del mercado formal y llega a la economía popular y solidaria y empieza a tratar de subsistir en la economía popular y solidaria. Eso nosotros lo entendemos así. Yo soy economista y perdón, las expresiones van a estar un poquito relacionadas con mi deformación e información. Pero yo creo que también hay que verlo desde el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? La EPS tiene potencialidad para generar empleo digno, para generar consumo responsable. No tengo aquí un distinguido a César Marcillo, creo que dio una exposición, distinguido profesor nuestro aquí ecuatoriano, que lleva 30 años trabajando en el EPS, siempre me corrige. Oye, Santiago, solo hablas del EPS como producción y el consumo responsable, ¿por qué se te olvida? Pues bueno, ya en esta no ha venido. Ya no me Aquí estoy. Estás aquí, César. Mira, ya te hice caso. Y bueno, esto ya lo comenté. Vamos con un par de conceptos, ¿sí? Porque no todos son expertos. Veo aquí algunos chicos que son mis alumnos, no todos son expertos. ¿Qué es la EPS? Entonces, un conjunto de relaciones sociales, económicas, en que predomina. Predomina. Eso no significa, ¿no es cierto? En ciertas ocasiones la EPS no hay esa predominancia, pero en general puede ser que predomine las acciones solidarias, cooperativas, trabajo sobre capital. ¿Qué es la inclusión financiera? Este es un debate y vamos a encontrar 10.000 libros, 100.000 libros sobre inclusión financiera, pero básicamente es que garanticemos el acceso y el uso de servicios financieros. Pero también sabemos que no es suficiente eso. Yo puedo tener una cuenta de ahorros, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito. La inclusión financiera es más amplia. La inclusión financiera incluye la educación financiera, es decir, cómo utilizo, ¿no es cierto?, mi recurso financiero. Y hay otro elemento, la regulación financiera. Me tiene que garantizar como usuario de un servicio financiero, ¿no es cierto?, una solidez, una solvencia, porque es mi patrimonio. Y finalmente la inclusión financiera tiene que ver con, ¿no es cierto?, con la protección del usuario. Estos dos puntitos están relacionados, regulación y protección del usuario. Para esta exposición yo me voy a quedar con los dos primeros, acceso y uso y educación financiera. Muy bien. Primer planteamiento, yo creo que cuando uno plantea los temas de inclusión financiera, generalmente se piensa que es un tema netamente financiero. Entonces hay que juntar a los financieros, a los banqueros, a los cooperativos, en fin, no. Aquí yo lo que creo es que la inclusión financiera debe verse en un contexto amplio, multidimensional, que significa oportunidades y derechos sociales, lo acabo de decir Yamil cuando habla de la EPS de una forma un poco teórica. Y también está algo que es la propuesta en este curso, en este seminario, y es mi propuesta de mi línea de investigación que estamos haciendo aquí en la Universidad Central, es que la inclusión financiera no tiene sentido por sí misma si no le vinculamos a la inclusión productiva. Y la inclusión productiva tiene sentido en la medida que incorporamos a la gente a la producción. Yo ahí sí me abro un poquito y seguro voy a recibir críticas, pero bueno, lo debatimos luego, que incluya la posibilidad, la inclusión productiva, entrar a la producción mercantil, así como entrar a la producción popular y solidaria. También yo creo que, y eso hay que explicarlo en un evento como esto, el Ecuador tiene una particularidad económica que no la tiene ni Chile, que no la tiene Colombia, no la tiene ningún país latinoamericano, bueno, salvo Panamá y El Salvador, que es una economía dolarizada, y eso nos pone en otras reglas de juego con respecto a lo que estoy explicando. Finalmente, en este recorrido muy rápido del tema teórico de la inclusión financiera, o sea, uno tiene que entender que tanto lo que significa el manejo de servicios financieros como lo que significa el tema productivo está cruzado, en el caso de Ecuador y los países latinoamericanos, por un conjunto de limitaciones estructurales.
un conjunto de procesos que nos caracterizan como país en desarrollo, economía en desarrollo. Cito un par de cosas. Aquí se ha hablado del extractivismo. El Ecuador es un país extractivista. Y entonces tengo que entender en ese contexto la inclusión productiva y la inclusión financiera. ¿Me olvido de eso? Pues no puede ser. No estoy haciendo un buen análisis de las posibilidades de construir, en este caso, economía popular y solidaria. Y en la esfera financiera crediticia también tenemos unos tremendos problemas estructurales. Por ejemplo, hay una elevada concentración. En el Ecuador, 4 bancos concentran el 80% de los depósitos, nuestros depósitos. Tenemos problemas de orientación al cortísimo plazo. Yo creo que levantar un proyecto de EPS, una cooperativa, a mí me parece que es un proyecto de mediano y largo plazo, o una asociación comunitaria productiva. Eso la banca no está preparada. La banca privada oferta servicios financieros. Esto es muy teórico, creo que me voy a pasar muy rápido, creo que Martín lo va a mencionar. La banca privada tiene sus intereses y tiene su lógica. Está bien, tiene su lógica, se fija en los ingresos, en fin. El sistema financiero de la EPS puede ser útil para resolver esto, ciertas fallas de mercado. Porque Yamil ya lo dijo, por ejemplo, una organización cooperativa, su stakeholder, ¿no es cierto?, responde al grupo asociativo. Y entonces, en una cooperativa, ya no respondo a un accionista, a un grupo de accionistas, respondo a ese grupo, ¿no es cierto?, asociativo que forma una cooperativa. En fin, esto es muy teórico, muy complicado. Quizás yo me quiero pasar porque no es la charla sobre eso. Yo quiero presentar la política mínima para trabajar en inclusión financiera e inclusión productiva. Aquí tenemos, está aquí nuestros amigos, la gente que está moderando, Martín, Marión, son personas de la CONAFIPS, la Corporación de Finanzas Populares. Entonces hay una banca de desarrollo aquí en el Ecuador, ¿no es cierto? Y hay un debate también, ¿cuál es el rol de esa banca de desarrollo? El debate número 1 de corte liberal es que, bueno, mira, haz alguna cosita ahí, completa el mercado. Y hay otra visión que yo me alineo, es que la banca de desarrollo, y que incluye también, en este caso, a la banca de la economía, al sistema financiero popular y solidario, es que no, que tiene que entrar a adaptar los mercados y establecer su orientación. Lo que yo decía, en América Latina, aquí están los datos, se pueden poner muchos datos de inclusión financiera, pero ahí fíjense, en el Ecuador, en el 2011, solo el 36% de la población teníamos servicios financieros. Hoy hemos subido a 51%, que fue mi primera aseveración que hice al estar acá. ¿Qué pasa con el sistema financiero en su conjunto? Tenemos 24 bancos privados, 31 cooperativas del segmento 1, mutualistas, en fin, más o menos, a grueso modo, el sistema financiero nacional con respecto al Producto Interno Bruto del Ecuador representa un 40%. O sea, estamos hablando de algo importante para el país cuando hablo del sistema financiero. No les quiero marear con las cifras, pero aquí están las operaciones activas, es decir, el crédito que hay en el país. Y lo que yo quiero resumir es que del total de crédito, el total de crédito es más o menos 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares de un Producto Interno Bruto de 100.000 millones de dólares. Pero lo que quiero resaltar es que de esos 30.000 millones de dólares, una quinta parte está en el sistema financiero popular y solidario. Yo no sé, aquí tenemos profesores de Chile, de otros países, si la banca vinculada con el sistema financiero, con los sistemas popular y solidario, tiene esta presencia como tiene Ecuador. Mi conocimiento me dice que esto es un caso único. Ecuador tiene un sistema financiero basado en cooperativas, basado en cajas comunales, en fin. Si sumamos eso, estamos diciendo que representa aproximadamente de los activos una quinta parte. No es cualquier cosa, compañeros, es una cosa, digo yo, importante. Cuando uno revisa las operaciones activas del sistema financiero, de todo el sistema financiero, 3/4 partes, 3/4 partes, si yo tengo un pastel, lo divido en 4 partes, 3 partes corresponde a comercio. Yo no tengo nada en contra del comercio, amigos y amigas, nada. Pero creo que este país necesita algo más que comercio, ¿no es verdad? Necesita producción, se necesita temas más importantes como el microcrédito. El microcrédito a nivel nacional, de ese pastel
¿no es cierto? Si lo parto un 7%, es decir, un pedacito, corresponde a operaciones de microcrédito. Esa es nuestra realidad. Aquí hay un dato decidor. ¿Cómo financia la microempresa sus operaciones? 30%, 27% dice otros. Aquí tenemos una palabra en quichua que se llama chulco. Eso es un 30%. Si yo soy microempresario o estoy en la EPS, un 30% no entro al sistema financiero, ni popular, ni solidario, ni de la banca privada. ¿Dónde entro? A un sistema informal de financiamiento que me puede costar una tasa de interés ya efectiva que puede perfectamente superar el 100%, ¿sí?, en términos anuales. Muy bien, dicho esto, vamos, yo dije 25 minutos, creo que voy bien, Marión, con esto. Vamos a la propuesta, porque lo anterior es el diagnóstico, vamos a la propuesta. Y bueno, ¿y usted qué propone? ¿Qué proponemos? Un grupo de profesores de la Universidad Central, la Facultad de Economía, y dentro del grupo de investigación que lo lidera César Carranza. ¿Qué es lo que queremos hacer? Proponemos una política de inclusión financiera cuya visión sea que la inclusión financiera se convierta en principal sustento de la inclusión productiva. No la inclusión, no queremos que me digan que hay cooperativas, pero no me sirve para la gente. No tiene sentido eso, compañeros. O sea, no es que exista porque exista, necesitamos que sean efectivos en su trabajo. Ese es el mensaje. Y no cualquier trabajo, a la inclusión productiva. Sé que esto tiene que debatirse, por supuesto, porque decir, oye, Santiago, pero hay más cosas. Deja que funcione la cooperativa porque debe funcionar, porque es chévere, porque es solidaria. No, aquí decimos, funciona, pero funciona bien. Aquí hay 3 supuestos muy complicados. Para que la agenda que estamos proponiendo sea real, sea efectiva, 3 supuestos, 3 riesgos. El primero, necesitamos que haya una articulación de los recursos financieros y la política productiva. Es que, compañeros, en este país se hace política productiva y no está acompañada por la política financiera. Entonces el IEP se quiere hacer cosas, pero no está acompañada por las acciones del sistema financiero popular o de la banca privada. Entonces estamos haciendo las cosas al revés. Incremento del ahorro de mediano y largo plazo. No puede haber un sistema, y Carlos está aquí, seguro lo debatimos, Carlos Naranjo, no puede haber un sistema financiero popular y solidario si sus fuentes de financiamiento no son de mediano y largo plazo. Porque te entregará a ti, como usuario de una cooperativa, también un crédito de corto plazo, porque su fondeo es de corto plazo. Si no, hay que ser muy genio para entender esto. Entonces necesita apertura mental y luego vamos a ver decisión política para cambiar esto. Luego el mejoramiento de la calidad institucional. Yo me he metido en los líos, tengo la oportunidad de hacer opinión pública en este país y he criticado duramente. Es una tragedia lo que vive el país en tema institucional, ¿o no? En las instituciones públicas hay directores que duran horas. Se van a extrañar nuestros amigos que vienen del exterior. Horas, y saben que no exagero. 7, pero sí hemos tenido 3 vicepresidentes en menos de año y medio de este gobierno. Así que yo lo que creo, pero no me quedo con lo negativo, necesitamos calidad institucional. Bueno, entonces, dicho esto, la agenda, lo que proponemos, una agenda de política pública que asume el gobierno, sería con 4 objetivos. El primer objetivo, armonizar las políticas de regulación y promoción de la inclusión financiera. No nos oponemos, hay que regular esto. Mi depósito tiene que estar garantizando, pero también debe haber políticas de promoción. El Estado se ha dado mucha, ¿cómo se dice? Es que hay una forma muy coloquial, pero no sé, es un poco vulgar. El Estado se ha dado, pero ha metido ganas en la regulación y no le ha metido ganas en la promoción. Entonces, hay que balancear la regulación y la promoción en materia de política pública. Segundo, mejoramiento de la cultura financiera y productiva. También hay que forzar las puertas de las asociaciones de la EPS para que se eduquen, para que tengan una visión más y mejor sobre lo que es la cultura financiera, y a nuestros jóvenes también, y a los profesionales también. En fin. El tercer elemento, disponibilidad suficiente de recursos financieros para la EPS, ya lo acabo de decir. Necesitamos financiamiento de mediano y largo, fondeo de mediano y largo plazo. Y cuarto, un acceso dinámico al financiamiento bancario a través del mercado de valores. Este país hemos discutido 30 benditos años, sobre cómo sacar adelante el mercado de valores. Una alternativa viable para financiar. Y no hemos podido ponernos de acuerdo en sacar el mercado de valores que deambula por ahí y no es una herramienta importante para la producción y la inclusión
financiera y la inclusión productiva. No les voy a cansar aquí porque ya es el detalle, aquí ya es, bueno, yo soy profesor de política económica, soy un profesor que maneja la macroeconomía, y entonces lo que estamos haciendo es muy bien, definido unos objetivos de política pública, definido unos supuestos, pues el resto de lo que hay que hacer es definir unos ejes estratégicos y hay que definir unas actividades y hay que definir unos actores. Es lo que se hace, es lo que uno tiene que hacer cuando define una política pública. Voy a leer unos poquitos porque si no se me acaban mis 25 minutos, tengo 5 justo para leer algunos. Ejes estratégicos, por ejemplo, lo que acabé de mencionar, hay que consolidar un marco jurídico y regulatorio para el sistema financiero que empate con las ideas que estoy proponiendo. Hoy se está hablando de la ley Trole 2, de la ley de fomento productivo. Todos los sectores de altos ingresos, las grandes cámaras, están empujando la ley de fomento productivo 2 y nosotros no somos capaces de articular un discurso para sostener en esa reforma que se quiere hacer los temas que al EPS le interesa, que al sistema financiero popular y solidario le interesa. Por eso es nuestra premura, por eso es nuestra decisión en que esta agenda de mínima pueda ser debatida a nivel de opinión pública. Hay que fortalecer los programas de educación financiera desde pre-kinder, desde la escuela. Sí nos deben enseñar a sumar y restar, pero también una sana cultura, ¿no es cierto?, financiera de recursos. Yo creo que eso es necesario. Y como digo, también mejorar la captación de recursos, fortalecer las líneas dirigidas a EPS. La CONAFIPS, veo, ha hecho un esfuerzo. Y ha costado, por ejemplo, crear una línea de crédito para el migrante retornado. ¿A quién le importa el migrante retornado a este bendito país? Regresa de España, bien, chévere, paga impuestos. Eso no está bien. Entonces, hay un esfuerzo por eso, pero hay que darle fuerza, hay que seguir trabajando líneas específicas financieras para el EPS. Eso es lo que estamos planteando. Operatividad de mecanismos para el financiamiento a través del mercado de valores. El tema de garantías y retrogarantías, que le preguntaba a Marión, que trabaja en CONAFIPS. La última ley de fomento productivo dice que se creará un fondo de garantía crediticia, ¿sí? Con las utilidades de la banca pública. Pues bien, hay que trabajar en eso. Necesitamos que ese fondo funcione, porque al chico que sale de esta universidad necesito darle una garantía para que reciba un crédito. Si no, olvídate, el emprendimiento es una entelequia, no funciona. Operatividad, ¿no es cierto? Perdón, ya me emocioné, me fui al final. Hay que reformar el mercado de valores. Acá, la universidad, y esto les digo a los colegas que están aquí, tenemos que trabajar en crear modelos de negocios solidarios e innovación social. Enseñamos emprendimiento, pero no enseño emprendimiento social. Por favor, yo creo que hay que tomar conciencia también. Hay que abrir la mentalidad, y este seminario creo que ha servido para eso también. Estamos discutiendo el EPS y nos rasgamos las vestiduras, y ya, pero en la vida real, ¿qué vamos a hacer? Hay que mover esto. Hay que cambiar, incluso los profesores, ¿qué estamos enseñando? México acaba de publicar una ley de fintech. La tecnología en el tema financiero es clave. O sea, ya no es que me guste o no me guste, está ahí. Entonces, ¿por qué no podemos proponernos una ley fintech en el Ecuador? Bueno, esto ya viene, les vamos a pasar esta presentación. Personalmente estoy liderando este grupo de investigación sobre inclusión financiera e inclusión productiva. Estamos haciendo focus group. Si hay alguna organización, luego me contacta para mandarle. Ya no hay tiempo para decir el detalle. ¿De acuerdo? Así que paso a mis conclusiones. Conclusión. Ya lo he dicho, la dolarización impone unas nuevas y diferentes condiciones para este país. Segundo, la inclusión financiera es un tema muy complejo y yo creo que no ha tenido una política sostenida de fomento y apoyo por parte del Estado. Esto lo digo porque esto es la academia y aquí no nos cortamos nada, aquí hay que decirlo de frente. El Estado y las políticas han sido súper débiles, súper mal manejadas, a veces con ganas, a veces con buena voluntad y otro con politiquería. La otra conclusión que yo saco es que ahora existe, y esta es una hipótesis arriesgada, espero no pecar de demasiada optimismo, creo que hoy es factible
promocionar la inclusión financiera y la inclusión productiva bajo un enfoque integrado, productivo, financiero, fiscal. Creo que la inclusión financiera no es un fin en sí mismo, es un medio para la inclusión productiva y generación de empleo. Eso es lo que quiere la gente, compañeros. O sea, no nos perdamos. Y acceso a difusión democrática de la innovación financiera. Carlos conoce mejor que nadie. Tenemos no sé cuántas cooperativas, 600, me ayudan los compañeros, 600 y pico. ¿Por qué no puedo hacer un bien público de acceso para que la innovación financiera no se quede en las grandes empresas, los grandes bancos, en las grandes cooperativas, sino sea un bien público de acceso público? Esas son las cosas que uno tiene que estudiar en el país. Es que estás loco. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? Se requiere una política pública explícita que asegure trabajo coordinado para la atención preferente de la EPS. Con eso termino. Y aquí hay otro que también sé que va a crear un poquito de urticaria algunos. Es que la EPS necesita que trabajes bien, que trabaje bien la banca pública y que trabaje bien el sistema financiero popular y solidario. Yamil, que tu modelo de gestión se lo aplique bien en las cooperativas, pero bien. Y mi propuesta, ahí sí va a decir, oye Santiago, te has ido al otro lado, de la fuerza oscura te ha llevado. ¿Qué es lo que digo? Además de eso, tienes que coordinar con la banca de desarrollo público y con la banca privada y con el mercado de valores. Porque son objetivos nacionales de esto. ¿Me explico? Porque yo creo que el país lo que necesita es no quedarse en las herramientas, no discutir las herramientas como tal, sino a dónde me conduce. Y en esa lógica, creo yo que la inclusión productiva y financiera también tiene que entrar el mercado de valores y la banca privada. ¿Por qué no tiene que entrar? En fin, todos han sido propuestas. Un minuto para agradecerles la paciencia y bueno, esperamos debatirlo. Disculpen la velocidad, pero esta es una cosa más compleja, más grande, pero espero haber sido un poquito objetivo y que haya sido de interés de ustedes. Muchas gracias. Bueno, realmente esto de ser uno de los últimos en intervenir tiene una desventaja, y es que, entre comillas, y a todos los compañeros de los expositores que me antecedieron, ya casi me han dado diciendo todo lo que tenía que decir. Entonces ya dejan muy poco, pero es bueno eso porque al fin y al cabo permite complementar y demuestra que existen muchas coincidencias entre quienes nos dedicamos a esta linda tarea de la economía social y solidaria. En lo personal y en el enfoque preciso que me corresponde, debo comenzar recogiendo las palabras al que se dijo ayer ya. El derecho norma los hechos. El derecho no crea hechos. El derecho regula lo que ya existe. La ley regula situaciones preexistentes. Las cooperativas existieron antes que la ley de cooperativas. Los bancos comunales existieron antes que la ley de economía popular y solidaria. Y así podemos mencionar un sinfín de situaciones de hecho que la norma jurídica solo pretende ordenarlos, regularlos, normarlos, nada más que eso. Hablaba hace unos minutos, por ejemplo, Santiago, y ahí tenemos un ejemplo más, de la ley FinTech mexicana. La tecnología está preexistiendo a la norma jurídica. La ley vendrá o ya pretende normar esos avatares tecnológicos que existen. ¿Okay? En el caso ecuatoriano, la ley significó, sí, un reconocimiento, una visibilización, como ya se ha dicho, a lo largo de estos días, de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Creó una institucionalidad. ¿Okay? Sin embargo, a lo largo de estos años, hay que decir algunas cosas. Por ejemplo, la norma nuestra pone más énfasis en el control y en la regulación antes que en el fomento, ya en la práctica, antes que en la promoción. ¿Okay? Se acusa por parte de los interesados, por parte de los usuarios, de los organismos de promoción, difusión, etc., se acusa del desconocimiento de los reguladores y controladores sobre la lógica de funcionamiento de estas organizaciones, que tienden a veces a confundirla con el funcionamiento de la empresa privada tradicional con objetivo de lucro o de la banca tradicional, de la institución financiera tradicional. Algo
Algo que le acusa también una debilidad la aplicación de la norma jurídica nuestra es que ese famoso Consejo Consultivo, que es el ente de apoyo al Comité Interinstitucional, órgano rector, no funcionó jamás, no se organizó nunca. Han pasado 8 años de la ley y hasta hoy no se constituye. El órgano que se pretende o se aspira es el portavoz de los actores de la economía popular y solidaria. Aquí también tenemos que ser absolutamente claros, compañeros queridos. No podemos culpar al Estado la falta de integración de los actores de la economía popular y solidaria. No, de ninguna manera. Es pecado de los mismos actores de la economía popular y solidaria no haberse integrado y haber constituido un portavoz válido, un interlocutor único y válido ante los órganos estatales. Otro fallo en la aplicación de la ley, el Comité Interinstitucional. Ya se mencionó por parte de César Morcillo también, no vale la pena siquiera ahondar sobre su funcionamiento. Ya se mencionó también el peregrinaje del IEPS. Ya nos dijo Santiago, así, tantos vicepresidentes como tantos directores del IEPS. En los 2 últimos años se habla de que han habido 7 directores, si la memoria no me traiciona, al menos del Instituto de Economía Popular y Solidaria. Inestabilidad absoluta. Primero el IEPS funcionó en el MIES, luego mediante un decreto ejecutivo fue adscrito al a la Vicepresidencia de la República. Después cambiaron de Vicepresidente de la República al actual, no me acuerdo cómo se pronuncia, posiblemente no le interesa la economía solidaria, volvió nuevamente al MIES mediante decreto ejecutivo. Entonces es un peregrinaje también del IEPS entre la vicepresidencia, un pelotero. Ahora bien, ¿qué es lo que se debe proponer? Debemos proponer ya que la ley, la norma jurídica no se vaya modificando mediante únicamente decretos, sino entrarle a una transformación de fondo, y algo grande, pero que sea gestado, que sea generado desde los actores, no desde la cúpula gubernamental. La experiencia nos demuestra que las ocasiones en que mediante decreto se ha reformado el reglamento de la ley no han sido precisamente afortunados. Recordemos el decreto 1278, que fue la primera modificatoria al reglamento de la ley. ¿Qué es lo que hizo? Suprimir el requisito de ser chofer profesional y propietario de un vehículo para ser socio de cooperativas de transporte. Parece más bien un contrasentido con la búsqueda del cooperativismo de transporte, ¿no? ¿Qué hizo ese decreto? Imponer como requisito para la constitución de cooperativas de vivienda que previamente tengan la propiedad sobre el terreno donde se van a edificar las viviendas. Pero, ¿cómo? ¿De dónde? No sé de dónde vino aquello. Si ya tienen el terreno, es porque existe una persona jurídica propietaria del mismo. Entonces, ¿qué cooperativa de vivienda vamos a constituir? Bueno, y en fin, luego los traslados del IEPS a la vicepresidencia, de la vicepresidencia y la devolución al MIES, y un decreto reformatorio también de los últimos, hace un año aproximadamente, menos de un año, que también ha despertado, como diría Santiago García, urticaria. Me refiero al de la supresión del inciso segundo del artículo 35 y 39 del reglamento, que habla de la renovación parcial de los vocales de consejos de administración y vigilancia. También trae cola, bastante cola y bastante pesada. Eso sí despierta urticaria también. Una circular que se ha emitido sobre ese particular. Bien, decía, pensando a futuro, pensando en lo que debe hacerse, ya no en el ser, pensando en el deber ser. Necesitamos una reforma legal que implique que sea primero una regulación adecuada a la realidad. No podemos seguir inventando en la ley situaciones jurídicas, sino juzgar, legislar sobre las situaciones jurídicas que hoy existen, ya sobre los hechos que hoy existen. La supervisión y el control deben ser eficientes y amigables. Tenemos que pensar un control más flexible, más amigable con las organizaciones. Una institucionalidad que esté articulada. Hoy por hoy, cada uno de los organismos que en teoría o en la práctica unos y otros hacen promoción o regulación de las actividades de la economía popular y solidaria va por su lado. Los consejos provinciales tienen unidades y algunos DOCATs
tienen también unidades de economía popular y solidaria, van por su lado con sus propias tesis, sus propios planes de trabajo. Los ministerios de las distintas actividades económicas, igualmente cada uno va por su lado con su propio plan de trabajo, su propia actividad. No existe una coordinación, no existe una articulación alrededor de un plan único de promoción o desarrollo de la economía popular y solidaria. La ley debe ser concebida o reformada de manera tal que no se destine solamente a espacios urbanos, ni se destine solo a un nivel socioeconómico medio, ni a cierto nivel educativo. No, la ley debe ser para todos, para los sectores rurales también, para los semianalfabetos de las cooperativas de pescadores, por ejemplo, los que no tienen acceso a internet. Algunos no tienen ni energía eléctrica, menos internet. Entonces hay que legislar para todos. La ley debe ser ni interventora, es decir, no debe ser inquisidora, no debe ser el órgano de control un cogestor, un coadministrador. Tiene que dejarse mayor libertad de acción a las mismas organizaciones. Eso es importantísimo. Debe ser sí reguladora, por supuesto, pero debe ser acompañante, no sancionadora, no, de ninguna manera. Me dirán, tampoco es saludable una anarquía absoluta y que cada organización haga lo que bien quiera. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay que evitar también eso. Pero tampoco hay que controlar. Tenemos ejemplos de grupos, de verdaderas organizaciones de economía solidaria que funcionan, han funcionado y funcionan bien. Maquita, Salinerito, Camari, son ejemplos. Y casi me atrevería a decir, han estado más bien un poco lejos de la ley. El momento que se pretenda regular con criterio inquisitivo, tengan la seguridad de que esos hermosos proyectos a lo mejor pasan a la historia. No hay que arriesgar, tampoco hay que dejar de controlar, pues no, por supuesto, porque no todos los dirigentes o los administradores o los gestores de organizaciones de economía popular tienen la bondad, la generosidad, la dedicatoria de un Antonio Polo, de Pepe Tonel o de Graciano Mazón. No, también hay de los otros, de aquellos que engañan a la gente y luego se levantan como el santo de la limosna. También, entonces eso también hay que cuidarlo, ¿verdad? Se propone la existencia de 3 tipos de supervisión. Que hay una supervisión total para las cooperativas creciditas, para las asociaciones grandecitas que rebasan cierto nivel de activos, de actividades económicas, qué sé yo, de producción, en fin, un control parcial para una especie de medias organizaciones y por fin un control auxiliar, una supervisión auxiliar para las pequeñas, para las cooperativas segmento 4 y 5, por ejemplo, a pesar de que podría pensarse en otro tipo de esquemas. Ahora bien, en cuanto a las asociaciones, vamos a tratar, al inicio de la presentación veíamos que es una leyenda que decía la regulación de las asociaciones, del trabajo asociado y de la inclusión financiera, una deuda pendiente de la legislación ecuatoriana de la economía solidaria. Precisamente ahora pretendemos llegar a enfocar por qué las asociaciones. Hoy por hoy, la normativa de las asociaciones casi inexistente en la ley de economía popular solidaria, ustedes conocen eso seguramente, tanto es así que mereció un decreto ejecutivo que dispone que se apliquen por analogía las mismas normas que en las cooperativas se apliquen a las asociaciones, se dice en lo que fuera pertinente, esa palabrita ambigua que siempre implica un lavamanos de la autoridad y nada más. Pues entonces hay que frenar a eso y poner normas expresas, normas precisas para las asociaciones, sobre todo tomando en cuenta que de 3.000 asociaciones que existían aproximadamente en el 2012, en el 2018, y ayer nos lo ratificó Hugo Jacome en su presentación, llegan a 11.000. Por favor, ¿cuánto han crecido? Pero el problema es cuántas de esas funcionan. Porque tengo la experiencia práctica, compañeros queridos, como para decirles que a mí me ha constado que asociaciones que se constituyeron hoy, 15 días después, vienen a pedir su liquidación. Y cuando les pregunto, ¿y por qué piden esa liquidación si recién hace 15 días se constituyeron? Es que no nos dieron el contrato en la CERCOP. Entonces se constituyen para eso, no por convicción,
en lo que se pretende hacer. Entonces, de todas formas, hay que regular. ¿Cuáles son las propuestas de reformas a ser incluidas en la legislación en relación con las asociaciones? ¿Okay? Primero, que se incorporen otras formas organizativas. Ayer hablábamos, o ayer se hablaba también de consorcios, de ruedas, de rondas, algo así. En definitiva, ratificando lo que acabo de decir, no inventemos en la ley, adaptemos a la realidad que existe. ¿Okay? No remisión a otras formas organizativas. Si legislamos para las asociaciones, normas para las asociaciones, o una ley de asociaciones, o un título en la ley de economía solidaria destinado específicamente a las asociaciones, con un lenguaje comprensible, con un lenguaje. A veces en la ley se utiliza el lenguaje, que me perdonen, lenguaje de economista, que termina complicando la lectura y hace más inentendible todavía. Entonces, hay que utilizar un lenguaje acorde con el lector. No se rían así. Debe determinarse una gestión flexible y dejando mucho al estatuto de cada organización. No tratando de normar cosas como, por ejemplo, hablo más adelante, de simplificar las exigencias de las asambleas generales. En una asociación de productores del barrio tal o de un recinto o de un sector rural tan pequeño, no se puede exigir que la convocatoria por la prensa, que el orden del día y toda esa parafernalia que sí es forzosamente indispensable en cooperativas de ahorro y crédito, que hablamos ya con 50.000, con 100.000, con 200.000 socios. Por supuesto que sí. Entonces hay que marcar ese tipo de diferencias. Otro aspecto importante que hay que incorporar en la legislación es la posibilidad de que personas jurídicas sean también socias o asociadas en las asociaciones. Hoy está previsto solamente personas naturales, pero la práctica ha ido demostrando que en casos de producción específicamente para exportación, tenemos casos de asociaciones de bananeros que para exportar tienen ya asociaciones de productores de banano, que no pueden conformar una asociación de asociaciones para que continúen con la exportación. Hay que ajustar también en eso. Hay que permitir la existencia de órganos unipersonales, no el de 3 ni el de 5. Las asociaciones, sobre todo, se forman más en un núcleo reducido, en un núcleo pequeño, en una localidad, y muchas veces entre familiares. Entonces no se puede aplicar las mismas normas prohibitivas que a cooperativas grandes, por ejemplo, la prohibición de parentesco, o sino simplemente crear órganos de administración y vigilancia unipersonales. ¿Okay? Y les decía, las exigencias, el cumplimiento de requisitos, de condiciones, revisión de información, balances, etcétera, etcétera, deben estar en función del tamaño de la asociación. El número de socios, la facturación, el capital, etcétera, etcétera. Eso también le sujetará o no le sujetará a auditoría o a otro tipo de informe. Bien, el segundo punto con el cual la legislación de la economía social y solidaria en el Ecuador se encuentra en deuda con los actores es en cuanto al trabajo social. Ayer alguno de los compañeros decía que la actividad productiva está siendo reemplazada por la actividad financiera especulativa y que el desarrollo tecnológico tiende a suprimir puestos de trabajo. Por eso es que los trabajadores buscan en la denominada economía informal subterránea, como sea que lo quieran denominar, le busca subsistir, ya sin cómo. Bueno, la solución a todo esto es la cooperativa de trabajo social. Lamentablemente hoy no existe una normativa que regule el trabajo social. En la ley hay 2 referencias, nada más. Pero se necesita urgentemente un marco normativo que regule la afiliación a la seguridad social de los socios de cooperativas de trabajo social, por decir algo. ¿Okay? Debemos tomar conciencia que no existe solamente el trabajo dependiente y el trabajo autónomo. Existe también el trabajo autogestionario, donde todos los socios trabajan y todos los que trabajan son socios. Ese es el verdadero cooperativismo del trabajo social, donde se reconoce el acto solidario, ¿okay? Donde no se debe permitir la utilización de cooperativas de trabajo asociado, especialmente en la prestación de servicios, como simples mecanismos de tercerización o de precarización laboral. ¿Okay?
Por fin, lo que se ha venido hablando hoy, por eso decía, ya se adelantaron en mucho. Sobre esto de la inclusión financiera no voy a exagerar ni voy a abundar más. En un minuto que me queda solamente déjenme hacer un pequeñito análisis. Y es que debemos hacer un ejercicio y poner al frente la inclusión financiera como ejercicio de responsabilidad social o negocio bancario. Porque si hablamos de 6 millones de ecuatorianos, que nos mencionaba Santiago, deben ser incluidos financieramente, hoy por hoy son excluidos financieramente hablando, pues estamos pensando en 6 millones, digamos en 5 millones de nuevas cuentas de ahorro, nuevas tarjetas de débito, y en 5 millones de ecuatorianos que harán al menos, pobremente, 5 transacciones al mes. Si hablamos de 5 transacciones al mes para pagar la luz, para pagar el agua, para cobrar el bono de desarrollo humano y para saber su saldo. ¿Ok? Estamos hablando de 60 transacciones anuales por 5 millones de socios a 50 centavos por cada transacción, y la libreta de ahorros y la tarjeta, compañeros, para la banca privada significa la inclusión financiera, más o menos 300 millones de dólares al año. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es sencilla: ganemos todos. Ustedes hagan su negocio y permitan que los actores, los ecuatorianos que aspiran a dejar de ser excluidos financieramente, también accedan. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Ganen menos. Las cuentas de ahorro que se hablan en el marco de una norma de inclusión financiera, por ejemplo, no pagarán la tarjeta de débito ni la apertura de la cuenta, y pagarán el 50% en las transacciones. Todo lo que queremos es que no gane la banca privada 800 millones, sino 150, no más. No creo que sea mucho pedir, ¿verdad? Pero soñar sí es mucho. ¿Para qué necesitamos eso? Para eso, ¿qué necesitamos? Lo que hizo Bolivia. Bolivia dictó una ley de inclusión financiera. Para eso necesitamos también que las cooperativas grandes apadrinen a los bancos comunales y a las cooperativas del segmento 5, en lugar de que se busque su liquidación. Bueno, por supuesto que habrá muchas que ya realmente son insolventes, pero aquellas que todavía pueden sobrevivir, que sean apadrinadas por las cooperativas grandes del segmento 1 y 2, que apadrinen a cooperativas del segmento 4 y 5 y a bancos comunales. ¿Okay? Se prevé el control total, el control parcial, el control auxiliar. Seguimos soñando, ¿verdad? Al fin y al cabo es una utopía. Que los grandes capitales no se preocupen mientras soñamos, y se preocupen cuando despertemos. Gracias. Un poco de bastantes cosas, sobre todo qué hace la CONAFIPS. Trabajo en la CONAFIPS, soy asesor ahí. Entré a raíz del cambio de gobierno, llevamos ya casi 2 años y hemos hecho algunas cositas interesantes que queremos compartir con ustedes, pero también darles un poquito del sustento de por qué se hizo eso y los resultados. La CONAFIPS, este es más o menos un mapa de oferta y demanda de crédito en el país. Tenemos acá la demanda, el sector real, general, que en general son aquellos que tienen las pymes, empleados formales, de ese 40% que hablábamos, que Santiago lo mencionó anteriormente. Y acá tenemos a la EPS, que es aproximadamente el 40% de la población, 6.5 millones de socios en el sector, 6.5 millones de socios en cooperativas digamos, financieras y también reales. Aquí están los comerciantes, tenderos, panaderos, artesanos, agricultores, las organizaciones, microempresarios y socios de los OSPPs en general. ¿Quién les dota de crédito acá? Tenemos la banca privada en general, al sector tradicional, llamémoslo así, en vez de general, tradicional. Pymes y empleados formales. Ahí no hay ningún problema, la banca privada entra tranquilamente. Pero acá, este sector, ¿quién le sirve? Tenemos, por un lado, en la banca pública, estamos hablando de 5 millones de cartera de crédito. El Ban Ecuador tiene 168 puntos de atención, CFN 12. CFN muy poco trabaja por acá, en general más con las pymes y empresas grandes. Ban Ecuador sí, por supuesto, entra a trabajar acá en microcrédito y crédito de pymes. Y CONAFIPS tenemos 2 puntos de atención, somos muy pequeñitos, uno en Cuenca, que nada más es una oficina receptora, y tenemos la matriz aquí en Quito. CONAFIPS, ¿qué hacemos? Entregamos créditos y garantías a costos muy preferenciales
para entregarlos al Sistema Financiero Popular y Solidario. Este a su vez entrega los créditos a los socios y el sector real, a los actores de la EPS formales que les llamamos. Lo que buscamos es que se genere inclusión, que se reduzcan o por lo menos tratar de que no haya excesivas tasas de interés y que también se fomente el ahorro. Ese es lo que buscamos hacer como CONAFIPS. Buscamos profundización y también inclusión de los actores de la EPS al sistema financiero. También buscamos que se fortalezca este sector financiero popular y solidario. Aquí más o menos hay 607 cooperativas con más de 2.000 puntos de atención en todo el país. Cajas y bancos comunales, hay aproximadamente 200 registrados en la SEP, no sé si habrá subido un poquito el número, ojalá que sí. Y la cartera es 10.2 millones, 10.200 millones de dólares. Esa es la cartera vigente que mantiene. Es un tercio, un poco más de un tercio de la banca privada. Entonces es muy importante, hay una cobertura total en el país, gracias al Sistema Financiero Popular y Solidario. Están en los rincones muy alejados de los centros poblados. Ahí trabaja también, además de la ciudad, trabaja también el Sistema Financiero Popular y Solidario. Entonces podemos llegar a muchos sitios como banca de segundo piso. Esta es la parte normal, digamos, es la lógica un poquito de cómo funciona. La CONAFIPS, estamos acá, cualquier institución financiera, la gente que entregó el dinero a esta institución, los acreedores, digamos, fondos del Estado, en el caso de la CONAFIPS, créditos de acreedores, en este caso, por ejemplo, pueden ser multilaterales, como la CAF, el BID, etc. Y también en otras instituciones, en nuestro caso no es esto el caso, sobre todo en la parte de depósitos, pero también pueden ser depósitos de inversiones. Ellos le traen el dinero para que aquí se lo empaquete, se lo modifique los plazos, condiciones y entregue créditos. ¿A quién entrega créditos? A sus beneficiarios. Para la CONAFIPS son las OSFPs, o sea, son los bancos comunales, son las cooperativas. Las cooperativas a su vez ya van al cliente final o al beneficiario final, también las organizaciones reales. Entonces, pero lo importante de esto que les quiero decir es, ellos esperan que él coloque bien el dinero para que no se pierda dinero y pueda devolver el dinero. Y en caso de los fondos del Estado, que al menos permanezca la sostenibilidad de esos fondos, es decir, que ese patrimonio no se vaya achicando en el tiempo. Entonces, aquí está una responsabilidad con ellos. Entonces, nosotros también debemos ver bien a quién entregamos para minimizar ese riesgo y que nos lo puedan entregar. Esa es la idea, ver a quién sí se le puede entregar el dinero y en qué casos tiene que ir el dinero entregado con otras circunstancias, que es lo que hemos hecho en CONAFIPS. Esto les paso rapidito. Así se categorizan las cooperativas y las OSFPs en el país. Las segmento 1 son grandes, estamos hablando que tienen activos mayores a 80 millones. Ese es el segmento 1 de las cooperativas. Tenemos incluso una que llega a ser de 1.400 millones, que es más grande que los 19 últimos bancos del país. Tenemos la segmento 2, que van de 20 a 80, las 3, que son de 5 a 20, 4, de 1 millón a 5 millones, estas ya son pequeñas. Y las 5, las segmentos 5 son chiquititas, estas ya tienen menos de 1 millón. Más chiquitas aún, y casi todos los cajas de ahorro, bancos comunales y cajas comunales. Entonces hay un tamaño, hay una variabilidad del tamaño gigante. ¿Cuáles son las problemáticas que hemos enfrentado en este aspecto? Algunas ya se mencionaron. Cuando hay mayor monto de activos en una cooperativa, se puede manejar, ya se maneja de manera estadística los procesos. Uno ya saca estadísticas. En cambio, cuando es pequeño es determinístico, es decir, podemos contar. Si yo le pregunto, oiga, señor cooperativa segmento 1, próximo mes, ¿cuántos créditos va a colocar? Ellos lo que ven es en estadística. En cambio, si yo le digo a un banco comunal, oiga, usted el próximo mes, ¿cuántos créditos va a colocar? Él puede preguntar a sus socios y decir 5 créditos.
porque puede contar mayor nivel de profesionalización, es decir, como hay más dinero se puede contratar, se puede asociar, se puede implementar mayores procesos, se pueden licuar los costos fijos y operativos, se puede generar mayor productividad, procesos claros, se pueden implementar sistemas de información, ¿verdad? Y también pueden diversificar su riesgo y tener menos estacionalidad en sus créditos. Es decir, hay bancos comunales que trabajan solo con maíz, por ejemplo. Entonces tienen una estacionalidad que depende del ciclo del maíz. En cambio, las grandes tienen en toda la economía. Entonces evitan bastante la estacionalidad. Todo esto nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder hacer los análisis que debemos realizar. Los mutualistas tienen activos improductivos altos, por ejemplo, porque ellos manejan construcciones, terrenos propios, entonces es diferente de un balance de otra cooperativa. Algunas OSFPs no se dedican a lo social, es decir, no invierten en social, no invierten en el desarrollo local, sino que dicen ser EPS porque están asociados, pero no dan esa lógica, no invierten los recursos en las personas que trabajan adentro, en los socios. También vemos que algunos bancos comunales han tenido la idea de aparecer y desaparecer, apenas se creó. Igual las organizaciones, no solo bancos comunales, todas las organizaciones. Hay riesgo de que alguna quiera aparecer para captar recursos y desaparecer. Esa no es la lógica, la idea es que sigan aquí en el tiempo y generen un desarrollo. Y además, el EPS tiene un riesgo particular en cuanto al riesgo moral clásico que decía. ¿Qué es el riesgo moral? Rápidamente, si una persona me va a pagar o no me va a pagar. Él ya sabe para qué quiere el crédito. Esa persona tal vez quiere el crédito para desaparecerse con ese crédito. Entonces, pero en la EPS es distinto. Se tiene que medir esto de una manera diferente. Nosotros en la CONAFIPS, para saber quién puede acceder a los propios servicios, hacemos una evaluación integral que le llamamos. Hay un componente de análisis de evaluación administrativa y de gobernabilidad, en donde vemos cuáles son los procesos cooperativos, la administración, si es que utilicen el catálogo de cuentas, en el caso que apliquen. También una evaluación social y la evaluación financiera y de riesgos. Entonces, estos tres componentes me arrojan una calificación para poder abrir este espacio, que esto es algo innovador. Antes solo era o le doy acceso o no le doy acceso, punto. Ahora abrimos una nueva categoría porque vemos que bueno, están súper bien, entonces les damos crédito y garantías sin ninguna condición. Si es que tienen una debilidad que puede ser subsanada, ¿no es cierto?, les podemos dar el crédito, pero también les condicionamos a un plan de fortalecimiento que corre por cuenta de la CONAFIP, sobre todo en los segmentos pequeños. Les damos el crédito porque sabemos que le va a mejorar los indicadores, pero también les damos la asistencia técnica y el acompañamiento de la capacitación para que mejoren aquellos puntos identificados en esta evaluación, tanto en lo social, administrativo y financiero, y puedan mejorar y subsanar esos puntos flacos. Algunas, en cambio, ya no podemos entregarles los recursos porque primero conviene fortalecerles antes de darle los recursos financieros. Esta es rápidamente, me voy a enfocar más en la parte financiera, por supuesto, pero la idea es, en la evaluación social, tratamos de medir algunas dimensiones y subdimensiones como la focalización sobre los pobres y excluidos, la adaptación de productos y servicios, mejoramiento del capital político y social, la dimensión de responsabilidad social, que busca responsabilidad social hacia el talento humano de la organización, hacia los socios y clientes y hacia la comunidad. Entonces, tenemos una serie de preguntas para poder obtener información muy rica sobre cómo está comportando socialmente esa OSPP, esa organización. En la administrativa y financiera vemos que tienen sistemas informáticos, si tienen procesos claros de gobernabilidad, cómo está la gestión financiera, aplican el CUC, el tiempo desde la última operación. Estas dos evaluaciones las estamos realizando todo el tiempo. Una vez al año, entonces ya tenemos un histórico de esta información, ya tenemos información muy rica, que no es solo la financiera netamente, nosotros vemos cómo funciona en todas estas ramas. Ahora, para la financiera, que es la parte quizás un poco más importante y donde se generó la mayor innovación,
Esos son los promedios que sacamos nosotros de los datos que tenemos en CONAFIPS. Y vemos, por ejemplo, la cartera vencida. Esa es la realidad, hay alta variabilidad. Como les digo, los rendimientos de escala influencian mucho al nivel de la salud o de los indicadores de una financiera. Sin embargo, no quiere decir, y esto me queda claro, no quiere decir que una segmento 5 necesariamente es mala y una segmento 1 es buena. No, para nada. Lo que importa es que en los dos casos, si se maneja responsablemente y adecuadamente, las dos son sostenibles. Por ejemplo, la cartera vencida, solo en esta 3% es el promedio de todas las cooperativas segmento 1 que nosotros hemos analizado. Un segmento 5, 7%. ¿Por qué? Simplemente es por un tema estadístico. Si cuando yo manejo 1 millón de operaciones, es distinto a cuando manejo 10 operaciones. Acá me cae, si tengo 10 créditos entregados, uno que me falla, tengo ya 10% de muerte.